Amén. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. El tema de hoy es 5 preguntas que todo ser humano tiene que hacer. Estoy sin mi celular, estoy sin tiempo, me piden prestado siempre en la actividad de atrás. Y bueno, voy a tratar de medir el tiempo por la rapidez, ¿no? 5 preguntas que todo ser humano tiene que hacer a sí mismo. Me prometieron que me iban a traer mi celular, pero no lo hicieron. 5 preguntas. Isaías 45:12. Dice las Escrituras: yo hice la tierra y creé sobre ella todo. Gracias, hermano, acá tenemos para marcar la hora. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo, dice el Señor, Isaías 45:12, yo hice la tierra y la creé. Y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Amén. Yo, dice el Señor en Isaías, hice la tierra, creé sobre ella al hombre. Qué lindo versículo, ¿no? Tremenda verdad. Primera pregunta. Vamos a hacer 5. La primera de ellas, ¿quién soy? ¿Quién soy? La primera pregunta es tu identidad, mi identidad. ¿Quién soy? La primera pregunta. En primer lugar, eres un individuo. Individuo. ¿Qué significa eso, hermanos? La cualidad de ser único, insustituible, inconfundible. Eres tú y soy yo. Amén, hermanos. La cualidad de ser único, insustituible, inconfundible. Solo hay uno en el planeta Tierra. Tú eres único en el planeta Tierra. Puede haber otros parecidos, ¿verdad? Como estaba diciendo Brad Pitt, es un poco parecido a mí, pero no me alcanza, ¿verdad? Entonces, hay parecidos, pero eres único. Individuo. Segundo, su identidad. Eres una persona. Una persona. Tenés inteligencia, voluntad y sentimiento. Bueno, las tres, las partes, ¿verdad?, de la persona: inteligencia, voluntad y sentimiento. Como decía el filósofo Descartes, pienso y luego existo. Bueno, pienso y luego tenemos esa capacidad diferente a los animales. Los animales no tienen el poder pensar, la inteligencia. Ellos todo lo que hacen lo hacen por instinto. Si no, los animales gobernarían la tierra, ¿no? Si por el poder que tienen ellos, a pesar de ser poderosos en fuerza, no tienen inteligencia, voluntad y sentimiento. Ellos actúan por instinto. Tercero, usted y yo poseemos carácter. Carácter. ¿Qué es el carácter? Un conjunto de atributos morales, intelectuales y espirituales que nos define como persona y que determina nuestras elecciones y actitudes. Eso es el carácter, ¿verdad?, que tenemos cada uno.
conjunto de atributos morales, intelectuales y espirituales que nos define como persona y que determina nuestras elecciones y actitudes. Y también, ¿verdad? Todos sabemos que nosotros tenemos temperamentos, ¿verdad? Los 4 tipos de temperamentos, ¿verdad? Que hemos estudiado en el colegio, ¿verdad? Que cada uno poseemos, ¿verdad? Está el flemático, colérico, sanguíneo, melancólico. En realidad nosotros tenemos cada uno un poquito de cada, y uno de ellos es que el que prevalece más. Todos los que estuvieron en el colegio ahí, creo que con el profesor Dionisio, ¿verdad? Licenciado, habíamos dado esa materia en psicología, ¿verdad? Parte de la psicología. El temperamento, uno de ellos predomina. ¿Quién soy? Nuestra identidad. Poseemos, por lo tanto, una personalidad, el total, donde incluye el carácter, el temperamento y la inteligencia. Y esto, la fusión de todo esto, forma la personalidad de cada uno de nosotros. Y para responder la pregunta, ¿verdad?, que estábamos iniciando, ¿quién soy? Es para responder la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Somos un ser, hermanos, psico-biosocio espiritual. Un poquito largo la frase, ¿verdad? Tú eres un ser psico-biosocio espiritual. Un poquito larga la frase, ¿no? Pero que tenemos una parte, y yo ya he hablado sobre esto aquí en otras prédicas, ¿verdad? Que pertenecemos a 4 mundos, ¿verdad? El mundo biológico, nacemos, crecemos, como todo animal también, ¿verdad? Y desarrollamos y en un momento morimos, ¿verdad? Mundo psicológico, el mundo sociológico y el mundo espiritual. Entonces, por eso unimos todas esas palabras y surge ese psico-bio-socio espiritual. Dijimos en aquel entonces de que muchas personas viven en 3 mundos, ¿verdad? Y descarta uno de esos mundos, ¿verdad? Que es el mundo, el que no conoce a Cristo, no conoce a Dios, vive en el mundo psicológico, biológico, sociológico, pero descarta el mundo espiritual. Por lo tanto, son personas que van a tener un vacío espiritual, y ese vacío espiritual sabemos que solamente Dios puede llenar ese vacío espiritual. Entonces somos un ser, y es importante esto, que tenemos que cada mundo es importante, ¿verdad? Hablamos del mundo sociológico, no es la idea repetir el mensaje, pero en ese mundo en donde nosotros nos interrelacionamos, hablamos de los amigos, cuán importantes son, ¿verdad? Por eso también aquí la iglesia nos reunimos. Esto es un mundo sociológico de la sociedad, donde estamos compartiendo, el mundo de tener amigos. Jesús tuvo amigos, se recuerdan que hablamos de eso, amigos más lejanos, más cercanos, ¿verdad? A Él, ¿no? Él tenía también, compartía con la multitud, enseñaba a la multitud, tenía un anillo más cercano, los 70, después vienen los 12, ¿verdad? Después vienen los 3 más cercanos, después viene el más cercano que era Juan. Bueno, entonces el mundo espiritual, siempre dijimos que tiene prioridad, ¿verdad? El reino, a nosotros los cristianos nos es llamado que pueda predominar el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, va a buscar primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Añadidura. Primera pregunta, ¿quién soy?
Amén, hermanos. ¿Alguien está presente aquí? ¿Están entendiendo algo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a la segunda pregunta. ¿De dónde vengo? La otra pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la fuente y origen? ¿Eres obra del acaso? ¿Verdad? ¿Resultado del Big Bang? ¿Venís de los monos? ¿De dónde viene? La gran pregunta. Salmo 139, vamos a ver la palabra de Dios. Hay muchas, en este caso, hermano, teorías científicas, que ellos le llaman científicas, pero que no está comprobado científicamente, ¿verdad? Por eso son teorías. Los científicos han creado varias teorías, pero ellos explican que el mundo vino de un Big Bang, ¿verdad? De una explosión, ¿verdad? Yo nunca he visto que colocas una bomba y de repente surge algo tan perfecto como, como el mundo, ¿verdad? Que entonces no tiene mucha lógica su teoría, pero dice que se unieron en el espacio, hay una explosión y ¡boom! ¿Verdad? Yo no sé, podemos hacer un experimento, ¿verdad? Llevar una bomba en un lugar y colocar a ver un poco cómo se quedan las cosas. Pero bueno, esa es una de las teorías de los científicos, ¿verdad? Otra de las teorías es la teoría evolutiva, que el ser humano fue evoluyendo, ¿verdad? Que los animales fueron evoluyendo. Aunque algunos, algunos hermanos se parezcan un poco al mono, ¿verdad? Yo creo que el hermano Miguel un poquito se parece al mono. Pero no es. Es una teoría evolutiva, ¿verdad, hermano? Es una teoría. Entonces dice la palabra de Dios en Salmo 139. Salmo 139, versículo 15. Para reírnos un poco, hermano, no tomes mal, hermano. Para reírnos un chiquitito. Su esposa dice que es el más lindo de los hombres, ¿verdad? Y yo no sé, pero... 139, versículo 14. Dice la palabra de Dios: te alabaré porque formidable, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué bueno, hermano, eso. Para todos aquellos hermanos que muchas veces tienen un padre alejado, o ha estado sin un papá cercano, algunos sin padre, ¿verdad? Los que nos ven por este medio. Aquí hay una palabra poderosa de las Escrituras. Dice versículo 14 y vuelvo a repetirlo. Te alabaré, dice el salmista, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Versículo 15, no me encubriste, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Amén. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. Qué tremendo versículo de las Escrituras. En una versión dice tus ojos, en otra versión dice vieron mi cuerpo. Yo creo que esta otra versión tiene un poco más de sentido, ¿verdad? Porque aunque podíamos debatirlo ahí, ¿verdad? Con la versión Reina Valera dice
no fue encubierto de ti mi cuerpo y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En el estado embrionario, el estado más pequeñito, ¿verdad? Cuando uno se está formando dentro del vientre de la madre, ahí escondido, ¿verdad? Podemos verle a Dios, ¿verdad? La idea es que nosotros le hemos visto a Dios. En la otra versión dice que Dios nos ha visto. Dios ya estaba pendiente de nosotros ahí en el útero materno, ¿verdad? Donde ya hay vida. Por eso que somos como cristianos contra el aborto, ¿no? Porque hay una vida, hay un ser vivo ahí, ¿no? Y hoy día hay tanta protección, ¿no?, a animales, tanta protección a la vida. Si te ven matando un perro, ¿verdad?, te denuncian, podés ir preso. Y cosa que no está mal, ¿verdad? Pero que se pueda estar asesinando al bebé, a un ser humano, ¿verdad?, que ya tiene vida, es realmente un crimen terrible, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que el Señor ya nos ha visto, nos vio, nosotros ya le hemos visto, tenemos la vida embrionaria que comienza muy temprano, ¿verdad?, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Entonces, tremendo, ¿no? ¿De dónde vengo? La pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vengo? Y vamos a Isaías capítulo 49, un pasaje muy lindo de la palabra de Dios, versículo 15. Estos son pasajes que podíamos llevar meditando toda esta mañana, pero por el factor tiempo, hermano, estos pasajes podemos ir meditándolo de a poco en nuestras casas y vamos a seguir avanzando. Dice la palabra de Dios en Isaías: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Amén. Qué tremendo pasaje de las Escrituras, hermano. ¿Se olvidará la mujer? Una pregunta se hace aquí en Isaías. De lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre. Dice la palabra: aunque olvide ella, yo, dice el Señor, nunca me olvidaré de ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y sigue el versículo 16. Y he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Amén. En las palmas de las manos te tengo esculpida. Qué poderoso versículo de las Escrituras, de cómo Dios, aunque pase algo terrible, ¿verdad? Con una mamá, el amor de mamá es increíble, ¿verdad, hermanos? Difícil que una mamá se olvide de su hijo. Es muy difícil, ¿verdad? Pero aunque eso pase, y sabemos que a veces pasa, ¿verdad? Tenemos que entender de que Dios dice: yo no te voy a olvidar, yo voy a estar contigo, yo no te dejaré. Amén, hermanos. Damos un fuerte aplauso al Señor, amén. ¿De dónde vengo? ¿Verdad? La segunda pregunta: ¿de dónde vengo? Dios me ha formado. Vengo de la voluntad de Dios. Tú vienes de la voluntad de Dios. Tú no eres obra del acaso, ¿verdad? Y ahora viene la tercera pregunta. ¿Qué vine a hacer en el planeta Tierra? ¿Qué yo vine a hacer? ¿Qué tú viniste a hacer
¿Qué vinimos a hacer en el planeta Tierra? ¿Verdad? Y esto nos habla de propósito. Propósito. Dios te creó con un propósito. Resultado deseado. Y existe una palabra muy linda que dice: ningún producto es creado sin propósito. Ningún producto es creado sin propósito antes de ser hecho. Vuelvo a repetir. Ningún producto es creado sin propósito antes de ser hecho. Todo, hermanos, todo lo que se creó, ¿verdad? Primero se le estableció propósito, ¿verdad? Si yo tengo acá este vaso, no se creó por crear. Primero había un propósito que era contener el líquido, ¿verdad? Si se creó los asientos, ¿verdad? Si se creó este micrófono, primero hubo un propósito. El propósito era aumentar el sonido. El propósito era contener líquido, contener, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Un propósito. La lámpara, primero un propósito, dar luz, ¿verdad? Entonces, todo en la tierra se crea primero el propósito. Después se hacen las cosas. Después van los proyectos a hacer las cosas. El comienzo es la evidencia de que el propósito está listo. Otro dicho importante. El comienzo es la evidencia de que el propósito ya está listo. Ya está pronto, ¿verdad? Entonces llegaste a la tierra, estás vivo, hay un propósito. Amén, hermanos. Hay un propósito para tu vida. Hay un propósito para mi vida. Dios te creó con un propósito. Si estás vivo, Dios tiene un propósito. Vamos a hablar de algunos propósitos generales. Génesis 2:15. Vamos a la palabra de Dios. Génesis 2:15. Algunos propósitos generales. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, versículo, el comienzo, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Para labrar, para producir y para cuidar. Entonces Dios nos creó con propósito de ser productivos y de cuidar eso. Dios también nos creó con un propósito, 1:28, las Escrituras, algunos propósitos generales. Ahí cerquita dice: y Dios dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Propósito: perpetuar la especie, ¿verdad? Aumentar, ¿verdad? Y podíamos hablar de varios propósitos, ¿verdad? Servir a Cristo, que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, predicar la palabra, ¿verdad? Entonces Dios te creó con un propósito que muchas veces, ¿verdad? En el mundo espiritual, en el mundo social, ¿verdad? Estamos hablando en los varios mundos que tenemos, ¿verdad? Dios nos creó con un propósito. Dios te creó con un propósito. Es importante entender estos principios. Si tú estás vivo, Dios todavía tiene propósito en tu vida. Dios todavía tiene algo que realices. Si ya no estás más vivo, ¿verdad, hermano? Entonces ya te fuiste, ya se acabó tu propósito. Pero si estás vivo, y debes pensarlo, ¿cuál es el propósito por el cual Dios me tiene en la tierra? ¿Verdad? Estuvimos hablando de varios de ellos, y esto es muy importante, que podamos buscar en nuestra mente. Tal vez tu propósito sea
en el mundo espiritual, ¿verdad? Ser una intercesora, alguien que se dedica, no sé, yo voy a ser una intercesora, voy a estar orando 1 hora por día por mis hermanos, por los líderes que predican, por los levitas, para que nosotros podamos traer palabra de vida, de enseñanza, de que podamos ser un canal de Dios, una bendición, podamos tener gracia para compartir la palabra, podamos hacer chistes graciosos aquí también, ¿verdad? Entonces, voy a ser una intercesora, Dios me llamó a eso, voy a hacer algo en la obra de Dios, Dios me creó para servirle en algo. Debemos buscar el propósito, ¿verdad? En el mundo espiritual como también en el mundo biológico, ¿verdad? En el mundo de la vida, buscar nuestro propósito. Eso es muy importante. Dios te creó con un propósito. Cuarta pregunta. Vamos a avanzar. Dice, ¿qué puedo hacer en el planeta Tierra? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? Todo ser humano tiene un potencial para hacer alguna cosa. Esto habla de potencial. ¿Cuál es tu potencial? Fuiste creado con un propósito, pero tenés un potencial. Decía Miles Monroe, y yo ya hablé de esto, no sé si fue en la prédica pasada, que nosotros tenemos dones y talentos, ¿verdad? Y esos dones y talentos nosotros debemos descubrir. Y él decía que los dones y talentos, si bien, ¿verdad?, hay una diferencia entre el don y talento, ¿verdad? Todo lo que manejamos las escrituras sabemos. Pero él decía que el don y talento, decía Miles Monroe, es más importante que hasta el estudio, que la educación, ¿verdad? Y daba un ejemplo, ¿verdad? Vos podés ser doctor, pero tener problemas financieros, ¿verdad? Y uno que descubre su talento, su don, ¿verdad? Tiene un potencial tan grande, ¿verdad? Y tiene tanta apertura en el mundo que podés ser, utilizando tu don, tu talento, ¿verdad? Podés ser un grande, ¿verdad? Y ahí traemos el ejemplo de algunos grandes como Michael Jordan. Michael Jordan, decían de él de que su entrenador, su preparador físico, que él no iba a hacer nada. Y él es un basquetbolista, ¿verdad? Hoy día todo el mundo conoce su nombre, Michael Jordan, ¿verdad? Es uno de los más grandes de ahí, ¿verdad? Su último contrato era de $100 millones, ¿verdad? Walt Disney fue un gran... él entró a trabajar en una empresa, ¿verdad? Walt Disney, no sé si ustedes le conocen, fue un hombre que creó Disneylandia, lo que nosotros vemos por la televisión, Mickey Mouse, el ratón Mickey Mouse, Pluton, todos esos dibujitos que tanto en nuestra infancia, ¿verdad?, nos ha encantado, fue creado por Walt Disney. Todos esos personajes encantadores, ¿verdad? Y le decían que no tenía imaginación cuando fue despedido de un lugar de trabajo. Y sin embargo, hoy día tiene como 7 empresas poderosas en los Estados Unidos. Es todo una referencia, ¿verdad? Walt Disney. Murió ya, creo que en 67 él murió, pero dejó un imperio, ¿verdad? Henry Ford. Entonces, descubrir nuestro don, y esto también no tiene edad, ¿verdad? Para cualquier uno debemos entender que tenemos un gran potencial, que Dios nos ha creado con un gran potencial, descubrir y desarrollarlo. Puede ser, el pastor hablaba el jueves, ¿verdad?, de carreras de mando medio, de estar estudiando carreras, peluquería, electricista, ya sea, ¿verdad?, algo. Es muy importante que podamos tener esa visión. El pastor el jueves estuvo tocando un poco
con relación a eso, ¿verdad? Y sin hablar de los talentosos como Messi, como Maradona, descubrir nuestro talento y focar en eso, ¿verdad? Por eso que se dice que cuando uno vaya a estudiar, estudie lo que le guste, ¿verdad? No estudie necesariamente aquello que se crea que se gane dinero, ¿verdad? A veces queremos carrera, no, esta carrera nos da mucho dinero y vos no tenés el don, el talento, va a ser una cosa, como decía el hermano Miguel, ¿verdad? Va a ser terrible, ¿verdad? Porque a veces estudiamos una carrera, no nos gusta y no lo ejercemos. Entonces, muy importante, hermanos, el potencial que Dios nos ha dado. Podamos pedirle sabiduría a Dios, decir, Señor, ayúdame a encontrar mi potencial, a encontrar mi don, mi talento. Señor, ayúdame a encontrar mi propósito, Señor, que pueda servirte en ese lugar, pueda realizar tu voluntad, ¿verdad? Entonces, la quinta pregunta, ya estamos terminando. ¿Para dónde voy? La última pregunta, destino. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Y existe una frase muy interesante que dice, el pecado aleja al hombre de Dios, pero no destruye su eternidad. El pecado aleja al hombre de Dios, sin duda alguna, eso nos aleja, pero no destruye su eternidad. Hay algo que el pecado no puede hacer porque Jesucristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre preciosa para lavarnos, para limpiarnos y todo aquel, ¿verdad?, que reconoce su estado pecaminoso y pide perdón a Dios. La palabra de Dios dice que Jesús viene, nos perdona y nos limpia y nos anota nuestro nombre en el libro de la vida, y cuando partamos de aquí nuestro destino eterno será en la presencia de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, entonces vamos a orar en este momento. Y si hay alguien, ¿verdad?, que quiera recibir a Jesús en su corazón en esta hermosa mañana, la palabra de Dios dice, más todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que no hay otro camino. El camino no es, muchos caminos existen, ¿verdad? Y mucha gente dice, todos conducen a Dios, y no es así. Hay un solo camino, hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Solo Jesús. Solo Jesús, solo el sacrificio que hizo Jesús puede perdonarte, salvarte. Y hoy Dios hace esa invitación, ¿no? Creo que la más importante de todas. Más allá de propósito, destino, que son importantísimos, es sumamente más importante que puedas asegurar tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Eso es lo más importante de todo. Que cuando partas de aquí puedas ir al cielo. Y qué triste será de que por no haber aceptado el regalo de Cristo puedas pasar la eternidad en el infierno, porque la Biblia dice que hay un cielo y hay un infierno. La palabra de Dios es clara en ese sentido. Jesús habló más del infierno que del cielo. Y la Biblia dice que es un regalo, que es una dádiva de Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. A Dios le ha placido, le ha agradado regalarnos la salvación a cada uno, solo por la fe, solo por la gracia, solo por el amor, solo por la misericordia de Dios, solo por su bondad. Él extiende hoy ese regalo en esta mañana para todos los que están aquí. Todos los que quieran reconocer
su estado pecaminoso y decir: Señor, yo necesito a Jesús en mi corazón. Yo quiero que mi nombre sea anotado en el libro de la vida. Hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, como aquel que estuvo al lado de Jesús, que estuvo crucificado al lado de Jesús. Él le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús se volteó y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y hoy, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Porque existe una línea muy fina entre la vida y la muerte. Hoy es el día de salvación. Hoy estamos vivos aquí. Y hoy podemos decidir: mañana no nos pertenece, la tarde, la próxima hora no te pertenece, no me pertenece. Entonces es fundamental que en esta mañana, cuando salgas de aquí, salga llevando al Espíritu Santo contigo. Amén. Vamos a orar en este momento. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Dónde estás? Puedas decirle así. Voy a pedir a toda la congregación que repita esta oración de salvación. En el nombre de Jesucristo. Hazlo con fe. Es un regalo, pero debes hacerlo. Se cree con el corazón, dice la palabra de Dios en Romanos, pero se confiesa con la boca. Créalo. Y hoy el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Vas a tener el regalo más grande que Dios te quiere dar: la salvación eterna de tu alma, de tu vida, en el nombre de Jesucristo. Decilo así: Padre, pido perdón por todos mis pecados. Lávame con la sangre de Cristo. Anota mi nombre en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor, por poder recibirte hoy en mi corazón, nacer de nuevo y vivir para tu gloria. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén